Entonces, voy a explicar un poquito acerca de algo que quizás a veces creemos que es evidente. Ahorita, este trabajo que yo he realizado, las transformaciones en la política electoral mexicana, en un periodo de tiempo muy contemporáneo, es decir, 2012 a 2018, pues a veces como mexicanos o como sociedad mexicana creemos que ya el simple hecho de postear algo en Facebook, de decir, sí, en México no existe democracia, el que nos despierten continuamente con temblores, la madre tierra. Bueno, pues creemos que con ese simple hecho o acto de rebeldía que ya se le está considerando en redes sociales, podemos decir que en México no existe democracia. Pero yo me hago esta pregunta de nueva cuenta y trato de argumentarla a través de un análisis histórico. Mi formación en UAM Iztapalapa es como licenciada en Historia, entonces voy a hacer un bagaje en el cual, bueno, vamos a tratar de entender cómo es que a partir de 2012, con la llegada de nueva cuenta del régimen priista, se rompe con una pequeña o una mínima hegemonía que trae el PAN y me voy a enfocar principalmente en estas reformas electorales, es decir, del IFE al INE. Y bueno, para cerrar, poder preguntarnos y quizás no encontrar la respuesta a la pregunta de que si en México existe o no democracia, ¿no? Entonces, me quiero remontar a los antecedentes, es decir, a los años 2000 a 2006, en el cual, bueno, pues inicia un nuevo siglo en nuestro país a nivel mundial. Vemos que también el PAN de nueva cuenta está pues ahí intentando romper esta hegemonía priista y lo consigue, ¿no? Vemos que Vicente Fox Quesada es este presidente que nos deja un panorama político con aires de democracia, de un nuevo surgimiento en cuanto a pues ideas y demás, ¿no? Entonces, y quizás aunque queda el águila mocha, en fin, estos conflictos con Coca-Cola y demás, bueno, pues el PAN ahora asume el poder, ¿no? Para 2006, vemos que Felipe Calderón Hinojosa, de nueva cuenta con el PAN, sigue esta línea política panista, pero acá, bueno, vemos que desde el 11 de diciembre de 2006, con esta declaración de la Operación Conjunta Michoacán, esta declaración abierta a la guerra contra el narcotráfico, el Estado mexicano se va a encontrar en una crisis política, en una crisis social, de la cual, bueno, pues ya con la visita de hace unos días de Carmen Aristegui a esta unidad, pues nos planteaba todo este contexto que sin lugar a dudas dejó a México envuelto en una crisis, no nada más social, económica y política, ¿no? Vemos cómo también en esos años esta periodista Aristegui va a ser, pues en este caso censurada, despedida de MBS Noticias y bueno, ahí estamos viendo ya esta ruptura entre la libertad de expresión, entre la pluralidad política, bueno, si es que existe en México, y cómo es de que ya el pequeño o la pequeña hegemonía panista empieza a perder poder. Internacionalmente vemos que es un año donde empiezan protestas sociales a lo largo y ancho de Medio Oriente, inicia una primavera árabe y en algún momento llegaron a decir que existía una primavera mexicana, ¿no? Con esta llegada del panismo, el haber sacado al PRI del poder, pero vemos que para 2012 el contexto cambia radicalmente. De nueva cuenta vemos que económicamente, por ejemplo, el periódico El Economista decía que en ese año, en 2012, y lo cito, tenemos un crecimiento aproximadamente del 4% real del PIB, en una tasa ligeramente superior al 3.9%. Pero en cuanto al contexto político, ya empiezan las campañas electorales, como lo es hoy por hoy 2018, y también en el contexto social de 2012, las fosas clandestinas, los Zetas, la familia michoacana, en fin, los enfrentamientos que se realizan, bueno, cada vez agudizan esta situación en nuestro país. Y es así como en 2012 las elecciones se hacen presente de nueva cuenta en México. Tenemos que, bueno, pues, retomando un poco la información que aparece en la ya extinta página del IFE, nos mencionan que fue las elecciones más grandes de la historia de México, porque no solamente se estaba disputando el poder ejecutivo, sino que también se estaban jugando 500 diputados, 128 senadores, o sea, en general sí iba a ser una renovación completa de la bancada. Vamos a tener que 876 ayuntamientos, 10
16 jefes delegacionales, 20 juntas municipales, con un total de 2.127 cargos públicos se estaban jugando en 2012. Y por eso la importancia de analizar esta institución, si es que podemos llamarla así, esta institución federal electoral que existió en estos años, para que supuestamente vigilaran el voto de más de 520 mexicanos, ¿no? Que fueron esta plantilla electoral que sale a votar en este año, ¿no? Y bueno, vemos que también en este proceso electoral se van a dar estas nuevas coaliciones políticas. Vamos a tener a un cuadri que decide no aliarse con el PRI, tenemos rupturas también en el PRD, pero al final del día Ebrard está a favor de AMLO con su candidatura. También tenemos que pues el Movimiento Ciudadano en ese entonces todavía pertenecía a la izquierda y no veíamos aquí estos mensajes donde un niño empieza a cantar una canción pegajosa, en fin. Y es como el 2 de julio de 2012 se llevan a cabo estas elecciones federales y con un 38.21% de votos, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, bueno, pues llega al poder, ¿no? Entonces, pero aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que pasó con este instituto que se encargaba de velar por la democracia mediante un eslogan de un voto libre, digno y secreto? Bueno, pues me voy a remontar también un poquito a 1990, porque este va a ser el año en el cual se funda el IFE. El 11 de octubre de este año, bueno, surge este instituto con el objetivo principal de defender la democracia en nuestro país. Se supone que a través de las reformas que se van a hacer a la Constitución, esta nueva institución que va a ser elaborada bajo un régimen priista, como bien sabemos también partidario de las instituciones y partidario de la revolución, bueno, pues vamos a ver que generan esta nueva institución en la cual se maneja una idea de autonomía, de estar totalmente desligada de cualquier partido político e ideología. Y bueno, para 1991 ya empieza a tener labores totalmente fuertes esta institución. Bueno, van a ser las primeras elecciones en estos años, unas elecciones estatales, en las cuales, bueno, el IFE comienza a retomar ideas de cómo actuar, de cómo llevar la democracia a nuestro país y decide colocar estas urnas transparentes. A partir de 1991 tenemos que no van a ser cajas oscuras, que ahora ya la democracia se va a poder ver, a través de una caja transparente, y es que a partir de 1991 hasta 2018 vamos a ver la implementación de estas cajitas, ¿no? Un año más tarde, en abril, en esta credencial para votar se incorpora la fotografía del ciudadano y bueno, pues vemos que ya también se vuelve más que un documento de identificación como hoy por hoy tomamos el INE o para poder entrar a la disco, en fin, los antros de Reforma o lo que quieran, o pues para esos años sí era vista como una credencial para poder ejercer el voto. Todavía se le estaba brindando la confianza a esta institución y para 1994, ya con estas elecciones presidenciales de nueva cuenta, aunque el PRI gana con Zedillo, vemos que lo antecede el asesinato de Colosio, vemos que las reformas electorales en estos años de esta institución van a caer de nueva cuenta en los materiales. Se van a estar buscando consejeros ciudadanos, más no magistrados políticos como lo eran en un momento, la famosa tinta indeleble que hasta hoy por hoy se ocupa, que superaron todas estas pruebas de seguridad, de que te debe de durar más de 10 horas en el dedo, no ser tóxico, en fin, ¿no? Y también se genera el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Y a partir de 1994 vamos a tener estas supuestas avances que, bueno, pues hemos visto que básicamente caen de nueva cuenta en fraude electoral, ¿no? Aunque tengamos un conteo rápido, vemos que el PREP, lamentablemente desde 1994 no ha podido cumplir con esta función. Y bueno, pues ya entrando al nuevo siglo, en el año 2000, el IFE, crea boletas electorales más seguras, ¿no? Ante esta fuerte crítica que hace Zedillo, el IFE decide generar o comprar un papel con marcas de agua, sellos, que únicamente va a estar elaborado para el IFE. Es decir, con esto se trata de buscar o de implementar nuevos medios de seguridad para que las boletas electorales no sean violentadas como, bueno, pues hasta hoy
2018, el año pasado, ahorita lo vamos a platicar, se hizo, ¿no? Rápidamente en 2015 se da el voto de los mexicanos en el extranjero. México entra o busca innovar en un plano internacional y tenemos que ahora los mexicanos que residen a lo largo y ancho del mundo, bueno, pues se van a quedar en este sitio, ¿no? Para votar. Y a partir ya de 2011, como comentaba aquí el compañero, bueno, pues ya vamos a tener que, los partidos sí van a tener que rendir cuentas, pero también ya se le da la apertura, también a finales de 2011 y 2012, de que entren candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas en diferentes niveles. Y sobre todo en 2014, para cerrar esta intervención, vemos que finalmente el IFE hace una transformación, es decir, el 10 de febrero de 2014 se rediseña toda esta institución para que así surja lo que hoy por hoy está velando nuestra democracia, que es el INE. Se realizan estas transformaciones para organizar la elección de dirigentes, verificar que se cumpla todos los lineamientos de seguridad y de democracia que ellos mismos impusieron, pero lamentablemente vemos que en 2017, con esta elección estatal del Estado de México, de nueva cuenta el PRI vuelve a ganar, ¿no? Y quiero cerrar con esta pregunta de que si en México existe democracia, lamentablemente no. No es necesario que nos remontemos a digamos un diccionario filosófico y demás. Me estoy basando en una sencilla definición de la Real Academia Española, donde nos dice que la democracia es una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Quizás sí en algunos lugares, quizás no, pero vemos que también nos menciona que debe de existir una igualdad de derechos individuales con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etcétera. Algo que obviamente matizándolo podemos ver que en menor cantidad existe, pero en la mayoría lamentablemente pues estamos a unos largos kilómetros de llegar a esa tan anhelada democracia que el IFE y el INE hasta hoy en día pues no han logrado conseguir. Muchísimas gracias.